Hola amigos, hoy vamos a ver un termómetro para medir la temperatura a distancia. En el gráfico vemos que la distancia óptima es de unos 30 centímetros y a esa distancia medimos una superficie con un diámetro de 2 a 3 centímetros. Dispone de un puntero láser para saber dónde apuntamos exactamente. Aunque es un láser de baja potencia, es muy importante no apuntar a los ojos, pues puede provocarnos ceguera. Como vemos arriba tiene el puntero láser y abajo el sensor de infrarrojo para detectar la temperatura. Desde el botón de la izquierda podemos cambiar a grados, centígrados o Fahrenheit, y desde el botón de en medio activamos o desactivamos el puntero láser. El botón de la derecha es el interruptor de iluminación de la pantalla por si estamos en ambiente oscuro. Funciona con una batería de 9 voltios que viene incluida en la caja de este termómetro. Tiene un margen de error de unos 2 grados al alza o a la baja, y eso significa que no sirve para medir la temperatura corporal. Para medir la temperatura del cuerpo necesitamos un instrumento de más precisión. En cambio, con este termómetro podemos medir temperaturas desde menos 50 grados hasta 550 grados. Los usos que podemos darle, por ejemplo, podemos medir la temperatura de nuestro smartphone con una exactitud con la que podemos saber dónde se ubica exactamente el procesador. Así podemos ver que al someter a un test de rendimiento este teléfono, en la parte de la izquierda tenemos un aumento de la temperatura, y si vamos pasando el puntero láser por la superficie tenemos 38 grados justo en este punto, que es donde está el procesador. Podemos medir sin necesidad de quitar el ventilador del procesador de un PC. Y aquí vemos las aletas de refrigeración del chipset o puente norte de la placa base, que está incluso más caliente que el procesador. Podemos medir hasta 550 grados, así que tenemos margen más que de sobra para medir partes del motor de un coche como la salida de escape o el circuito de refrigeración. Hace unos meses subí un vídeo sobre cómo configurar un decodificador para ver canales de televisión en abierto, que es este aparato de color negro que veis en pantalla, y me habéis preguntado algunos si se calienta demasiado cuando lleva en uso varias horas. Y como veis está a unos 44 grados la carcasa en la parte más caliente. Si lo comparamos con la temperatura del router, que está a la derecha, está algo más caliente, aunque 44 grados tampoco es una temperatura excesiva. Y como referencia podemos ver que la temperatura ambiente, o bueno, del mueble mejor dicho, es de 26 grados. Evidentemente, para mantenerlo a una temperatura óptima no es recomendable ponerlo encima de un aparato que esté también caliente, pues van a calentarse ambos aparatos en exceso. Bueno amigos, espero os haya resultado útil el vídeo. Dejo enlace de compra de este termómetro que está muy barato para lo que ofrece. Nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.